IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta curso sobre gestión de aulas virtuales con los doctores Cliver Sánchez y Gladys García. Resumiendo, el desarrollo del contenido son actividades y recursos que el profesor selecciona y va engranando de forma tal que le permita ejercer su función docente a través del aula virtual. La forma correcta de hacerlo no existe. Todo esto siempre es un trabajo en progreso. El aula virtual nunca está lista. Uno cada vez que la usa la cambia. Por cada vez que la usa me refiero a cada tema que uno va avanzando, uno va midiendo y va haciéndole ajustes. Siempre cuando el periodo se acaba, es una buena oportunidad para hacer una revisión completa, hacer los ajustes que hagan falta y seguir ajustando y seguirla usando a lo largo del camino. Esto es igualito que cuando estamos en clase, planificamos algo y lo podemos hacer o podemos irle haciendo lo que llaman los expertos ajustes microcurriculares. Igualito nos pasa con el aula virtual, vamos poco a poco haciéndole ajustes. Por último, dentro de la estructura del aula virtual tenemos la declaración de cierre, que es simplemente una notificación que se le hace al estudiante que la materia se acabó. Ustedes saben cómo en las actividades presenciales tenemos una sesión de cierre donde básicamente hacemos un resumen de la materia, una experiencia final, un cierre. Bueno, este cierre acá se puede hacer simplemente con una declaración o puede organizarse una actividad un poco más avanzada. La declaración de cierre ocurre y existe básicamente por un asunto de logística. Generalmente las aulas virtuales las construimos completas y las vamos desplegando en la medida que pasa el tiempo. Es decir, empezamos con la unidad 1, el bloque instruccional 1, y tenemos el resto oculto. Y ya cuando ese bloque se acaba, habilitamos el siguiente. Y así vamos a lo largo de la materia. Cuestión de no atiborrar o no, digamos, asustar al estudiante. Mira, esto es demasiado largo. Sino que tú le vas mostrando la parte que le corresponda. La declaración de cierre simplemente existe aparte de la parte, digamos, de cierre de contenido, para que el estudiante sepa que hasta ahí llegó la materia, que ya no va a venir un nuevo tema, que así como hemos estado semanalmente o cada 10 días o cada 15 días habilitando una nueva sección del aula virtual, ya no tenemos más nada que habilitar, porque hasta ahí se acabó la materia. Yo pienso que la respuesta a esta pregunta es una combinación de la calidad académica y la ética. Esos son los dos pilares que yo creo deben regir el diseño de un aula virtual. Desde el punto de vista operativo ya les voy a dar unas recomendaciones un poco más, digamos, instrumentables, pero tengamos presente que el aula virtual es la experiencia educativa de un estudiante. Y eso es algo que para nosotros que somos profesores sabemos que es sagrado. Y tenemos que hacer lo mejor posible para que el aula virtual sea realmente un proceso educativo para el estudiante y no un conjunto de archivos colgados en una página web. A continuación les voy a presentar el formato que nosotros en CETLUS utilizamos cuando nos piden orientación con respecto a las aulas virtuales, y luego les presento un ejemplo que espero les sea útil. Este es el formato que generalmente utilizamos. Fíjense que sigue la misma lógica de estructura que les mencioné para el aula. Tenemos los datos de identificación al inicio, datos tanto del profesor como de su unidad de inscripción. Luego el encabezado, con bastante libertad para que el profesor allá agregue lo que prefiera. Y luego en la segunda imagen vemos los bloques instruccionales. Cada profesor hace la cantidad de bloques instruccionales que desee. Lo recomendable al momento de diseñarlos es, por un lado, mantener lo que les comentaba del 70% de redundancia en los contenidos, e intentar que los bloques instruccionales sean más o menos iguales. No tienen que ser idénticos, pero que sean parecidos en cuanto al esfuerzo que demandan del estudiante. Nos ocurre que a veces tenemos programas que tenemos, por ejemplo, 4 unidades. Entonces una unidad está diseñada para 2 clases. La segunda unidad está diseñada también para 2 clases. Y la tercera unidad son 6 semanas. La cuarta unidad, 3 semanas. Entonces ahí no está parejo. En ese caso, ustedes pueden tomar, por ejemplo, unidad 1, un bloque instruccional, unidad 2, un bloque instruccional, unidad 3, 6 bloques instruccionales.
El punto es que cada bloque instruccional sea bastante parecido en tamaño a los demás. Ellos no tienen que ir en sintonía con las unidades como tal, con la carta descriptiva de la materia, en el sentido de que no es lo mismo un bloque instruccional que una unidad, ni que un tema. Un bloque instruccional es la unidad que se utiliza en el aula virtual para ir organizando el contenido. Si, por ejemplo, si tenemos una materia que todas las unidades son 4 unidades y todas son idénticas en cuanto a lo que requieren del alumno, tiene sentido que, por ejemplo, cada unidad tenga 2 bloques instruccionales para un total de 8. Pero si tenemos esas disparidades donde hay unidades muy chiquitas y otras muy grandes, bueno, la chiquita es una y la grande son varias. Este documento, esta tabla, es el insumo que se requiere para montar un aula virtual. La persona que crea el aula virtual desde el punto de vista intelectual, la persona que se encarga en sí de diseñar el aula, que es de lo que estamos hablando en este momento, lo que tiene que hacer es llenar esta planilla. Fíjense que en la parte de bloques instruccionales está el orden, incluyendo los subtítulos de las cosas, y en la descripción se coloca lo que corresponde a cada uno de esos elementos. Entonces, es cuestión de entender que, aunque parece una tabla que es sencilla de llenar, realmente no lo es. Este es uno de estos casos como el chiste de una persona que la contratan para que vaya a reparar una máquina que es súper costosa, cuesta millones de dólares, y nadie logra cómo repararla. Y bueno, y es fundamental repararla porque es demasiado costosa la máquina, demasiado importante. Y llega un señor, bueno, llega, agarra una tuerca, la tuerce, le da 2 golpecitos, pam, pam, y pasa una factura de $50,000. Y el dueño le dice, mira, pero es que tú nada más torciste una tuerca, le diste 2 golpecitos, ¿cómo me estás cobrando $50,000? No está en torcer la tuerca y en dar los golpecitos, es en saber cuál tuerca tienes que torcer y en dónde tienes que dar los golpecitos. Eso es lo que pasa con esta planilla. No es solamente el hecho de que llenarla va a ser rápido, porque no lo va a hacer. Es más el hecho de saber exactamente curar los contenidos, de saber exactamente cuál es el contenido que voy a seleccionar, saber cuál es el que voy a agregar, saber cuáles son las estrategias que voy a utilizar, tanto en las actividades como los recursos. Es decir, ese ensamblaje, esa inteligencia que se requiere para armar esto, esa es la parte que ponemos nosotros. Eso es lo más importante. La experiencia que nosotros tenemos. La función docente ocurre porque este cuadro, que se ve sencillito y realmente no lo es, toma a veces días en llenarse. ¿Por qué toma días en llenarse? Porque seleccionar cada uno de los elementos requiere tiempo, requiere análisis, requiere pasearse por lo que puede ser una experiencia de vida para saber dónde colocar cada elemento. Fíjense la tabla llena y fíjense la imagen del aula. Es exactamente lo mismo. Ustedes llenan arriba, ustedes saben lo que tienen que colocar arriba y se traspasa al aula virtual. Hoy llegamos hasta la tabla, cómo tomar lo que está en la tabla y llevarlo al aula virtual. Arriba les entrego el formulario que les expliqué de cómo diseñar las aulas virtuales. Está en formato PDF por si desean imprimirlo, en formato Word por si desean utilizarlo directamente en la computadora. Estoy seguro que les va a ser muy útil al momento de diseñar sus aulas virtuales. También les adjunto la presentación del día de hoy por si a alguien le interesaba. Nos planteamos que al finalizar la sesión de hoy ustedes estuvieran en capacidad de conocer los elementos principales de la estructura de un aula virtual, conocer los principales recursos y actividades que ofrece Moodle para crear un aula y diseñar un aula virtual completa. Con esto cerramos la actividad del día de hoy, es decir, la primera sesión del curso básico en gestión de aulas virtuales. Esperamos que haya sido de su total agrado. En nombre de mi compañera facilitadora, la profesora Gleidy García, que va a atenderlos el día de mañana, y el mío propio, les damos las gracias por su confianza, por su atención y por el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Muchísimas gracias.